Hola, muy buenas tardes a todas. En primer lugar, muchísimas gracias por estar hoy aquí acompañándonos, en este salón de pleno del Ayuntamiento de Lucena. Yo voy a ser muy breve, simplemente, pues bueno, sabéis que nos encontramos en la semana o en el mes de marzo, donde desde la Delegación de Igualdad se organizan una serie de actos en torno al 8 de marzo. Y en esta ocasión, pues, esta actividad que organiza la Asociación de Mujeres en Igualdad, junto con la Delegación de Sanidad, aquí mi compañera Mari Carmen y Teresita, a las que les doy la bienvenida y le agradezco que hayan colaborado en este acto, porque creo que va a ser una conferencia pues estupenda y además muy interesante. Por supuesto, también saludar al señor alcalde, que nos acompaña hoy aquí, y por supuesto a la doctora Oliveros, que ahora pues bueno vamos a disfrutar de su charla y de su conferencia. Yo nada más decirle que tenemos toda una semana llena de actos, que participéis en todos los actos porque son de mucho interés, o por lo menos así lo hemos hecho para que bueno, toda la ciudadanía pueda participar de los mismos. Y yo en este momento voy a pasar la palabra a Teresita Ruiz Canela, presidenta de la Asociación Mujeres en Igualdad, para que bueno, presente un poco más este acto que han organizado desde su delegación. Muchísimas gracias y bienvenida a todas. Muchas gracias, María del Mar, delegada de Igualdad. María del Carmen Aguilera, delegada de Sanidad. Excelentísimo señor alcalde, don Juan Pérez Guerrero. Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos, porque también veo caballeros, a todas y a todos. Es una alegría y una satisfacción, la verdad, ver este salón de pleno tan concurrido, porque la ocasión creo que lo merece. Lo merece porque esta tarde tenemos con nosotras una persona, además de ser de nuestra tierra, que es nuestra, pues es una gran doctora, es una gran ginecóloga y que nos va a dar una conferencia que nos va a sacar de muchas dudas, nos va a dar mucha información y nos va a, bueno, para entrar en ese mundo que para algunas personas a lo mejor es un poco más desconocido, pero que siempre, como dice el refrán, el saber no ocupa lugar y tenemos que estar enteradas de todo. Pues desde la Asociación de Mujeres en Igualdad hemos puesto en marcha este ciclo de 2 conferencias conjuntamente con la Delegación de Sanidad, la Delegación de la Mujer, como bien ha dicho María del Mar, que está incluida dentro de los actos de toda la semana. También os invito a participar, que hay muchos actos y muy de diversa índole. Y también con la Asociación de la Junta Local de la Lucha contra el Cáncer, con su presidenta Araceli Chicano. La segunda conferencia hoy va a tratar de salud ginecológica y la segunda conferencia pues va a ser el martes día 11 a la misma hora y aquí mismo en el Salón de Pleno, y el título pues es cáncer ginecológico. Yo creo que son 2 temas muy apasionantes, 2 temas muy interesantes que nos viene muy bien saberlo. Y bueno, por nuestra parte, agradecer a las 2 delegaciones, a la Delegación de Igualdad y a la Delegación de Sanidad por su apoyo y su ayuda, al señor alcalde por estar aquí también y, por supuesto, como no, a la doctora García Oliveros, Inmaculada García Oliveros, que con todo el trabajo que tiene en Reina Sofía, ya sabéis que ella es responsable de la unidad de alto riesgo de patología mamaria del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Al final de la conferencia se van a repartir unos dísticos donde tienen unos consejos y unas exploraciones sobre el tema de mama, ¿vale? Bueno, pues nada, por mi parte, darle nuevamente las gracias, bienvenida y que estamos encantadas de que estés en tu casa, en tu pueblo y con los tuyas y con las tuyas. Gracias. Pues bueno, le paso la palabra a María del Carmen Aguilera, que es la delegada de su... Espérate que te la pase. Buenas tardes, bienvenidas otra vez. Y la verdad es que da alegría que las personas se preocupen por este tipo de cosas. Desde la Delegación de Sanidad ya hemos anunciado que vamos a hacer durante todo el año una serie de conferencias. En este caso, estas 2 primeras, que creo que van a ser interesantísimas, con la Delegación con Mujeres en Igualdad, y luego vamos a continuar con otro tipo de temas, siempre conferencias interesantes, pero demandando el público será o los barrios, queremos hacerlo en los centros cívicos también, para que la sanidad y la prevención lleguen a todos los rincones de Lucena, y si en algún momento hay personas que les interesa algún tipo de conferencia,
pues estamos abiertos a escucharla y entonces lo dirigiríamos hacia ahí. Yo darle la bienvenida también a Inmaculada. Ha sido para mí una grata sorpresa que todas las enfermas, o las enfermas en este caso, hablan muy bien de ella y, hombre, te agradecemos que vengas porque sabemos cómo estás de tiempo y todo. Así que le paso la palabra ya al señor alcalde. Bueno, gracias a todas vosotras. Yo quería expresar la doble satisfacción que siento. Una doble porque, en primer lugar, por la gran cantidad, la buena respuesta, la buena acogida que ha tenido esta iniciativa, que felicito además. Yo creo que esta es la línea de trabajo, ¿no? Ser capaces de llegar y conectar con las necesidades, con las inquietudes y con lo que plantean la ciudadanía. Y en este caso yo creo que la respuesta y esa inquietud está clara, ¿no? Así es que, por un lado, esa satisfacción y, por otro lado, también lo han dicho Teresita y lo ha dicho también Mari Carmen, la presencia de una persona como es la doctora Inmaculada García Olivero, a quien saludo y a quien agradezco que esté aquí hoy con nosotros. Sin duda alguna, su conferencia va a ser muy ilustrativa y va a permitir que seamos capaces también de eliminar esos tabúes que hay en algunas ocasiones. Parece que tenemos que ser capaces también de acercarnos un poco más a estos temas, porque es la mejor manera de afrontarlos y de resolverlos y de salir con éxito de ellos. Además, la satisfacción es doble también, en este caso, porque es hermana de Antonio, que es un amigo mío, a quien aprecio y estimo de una manera especial. Y nada más, desearos que esta conferencia de hoy pues os sirva, o sea de interés, y que las próximas conferencias que se van a ir desarrollando, las siguientes del cáncer ginecológico y todas las demás que se tienen que ir desarrollando, y aliento y animo a Mari Carmen a que las siga organizando, pues que también encuentren la respuesta que tiene hoy. Eso es sin duda significativo y sinónimo del interés que despierta en la ciudadanía. Así que enhorabuena, felicidades y feliz jornada. Os dejamos con la doctora García Olivero. Bueno, solamente quería decir también, saludar a la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer, que también es protagonista de todo esto. Buenas tardes. Muchas gracias, señor excelentísimo alcalde de Lucena, por estar aquí con nosotros hoy, por sus palabras, que han sido muy cordiales. Muchas gracias a la delegada de Sanidad, a la delegada de Igualdad, a Teresita Ruiz Canela, a la Asociación de Mujeres en Igualdad y a la Asociación Española contra el Cáncer de aquí de Lucena, porque me han invitado a participar en esta conferencia sobre salud de la mujer. Muchas gracias a todas ustedes, porque si no estuvieran aquí, pues estas conferencias no merecerían la pena. Y por otra parte, he tenido el gusto de saludar a muchas de vosotras, que llevaba tanto tiempo sin ver, a las que no he podido saludar, os saludaré luego, y desde aquí os envío ya un abrazo, ¿de acuerdo? Espero que sea de vuestro interés estas dos conferencias que vamos a impartir. La primera habla de salud ginecológica. Como podéis comprender, es un tema muy amplio. La salud ginecológica implica muchos aspectos de la vida de una mujer, ya no solo en lo físico, también en lo emocional, en las vivencias, en cómo nos encontramos con nosotras mismas. Entonces, no lo vamos a poder abarcar en una sola tarde. Quiere decir que he decidido elegir 3 temas que nos parecían como más interesantes. Uno de ellos es la revisión ginecológica, pues que debemos hacernos todas las mujeres al año, y sobre todo con citología a partir de que se empiezan a tener las relaciones sexuales. El segundo tema será tratar de algunas molestias ginecológicas y sobre todo genitales, como que son más frecuentes, como pueden ser picor, escozor, cambio de flujo. Y por último hablaremos del suelo pélvico, ese gran desconocido y a la vez del que tanto se habla. Bien, en la revisión ginecológica consta, en un primer lugar, de una inspección y exploración de los genitales, de comprobar que no hay alteraciones a nivel de pigmentación, que no hay lesiones, no hay bultos.
Luego pasamos a realizar la citología, luego realizamos la exploración ginecológica para ver la altura, la disposición de los órganos pélvicos, luego realizamos una ecografía abdominal y vaginal ginecológica para ver el útero y los ovarios y también realizamos la exploración mamaria y valoramos si hacemos o no la mamografía y la ecografía mamaria. Para todo esto vamos a empezar haciendo un pequeño recordatorio. Desde fuera hacia dentro empezamos por tener los genitales externos, los labios mayores, los labios menores, que engloban lo que es la apertura de la vagina. La vagina es un tubo cuyas paredes están aplanadas y normalmente juntas, a cuyo final nos encontramos con el orificio cervical externo, que es parte del útero. El útero tiene dos partes, el útero o matriz tiene dos partes, el cuerpo, que es donde se desarrolla el embarazo, y el cuello o cervix, que es lo que se va abriendo durante el periodo de dilatación para permitir el parto. A ambos lados del útero encontramos las trompas de falopio y los ovarios. Los ovarios son los productores de las hormonas sexuales femeninas que nos dan nuestra apariencia de mujer, que regulan nuestros ciclos durante las reglas, que cuando se nos van las hormonas es cuando empiezan los problemas de los sofocos y tal, pero también es el responsable de la producción de óvulos. Con la ovulación, cada mes, sale un óvulo del ovario, se desplaza a lo largo de la trompa. Si se encuentra con el espermatozoide se producirá el embarazo. Si no ocurre esto, el óvulo y la parte del endometrio, que es la capa interna del útero, saldrá en forma de regla. Una vez hecho este repaso, nos encontramos que lo primero que cuando llegamos al ginecólogo, la ginecóloga nos pone un espéculo, que no nos gusta mucho, pero si se pone con cuidadito, nos permite a la ginecóloga ver el cuello del útero. Esta es la parte que no veis vosotras. Nosotros, cuando ponemos el espéculo, vemos el cervix, el cuello del útero, donde vamos a tomar la citología. Pero además, al ser un aparato transparente, nos permite ver si hay algún tipo de lesión en la vagina o el tipo y las características del flujo. Una vez que tenemos colocado el espéculo, podemos con una torunda tomar un cultivo si hay un flujo raro, o podemos hacer la citología. Con una espátula cogemos una muestra de la vagina y con la parte redonda de dicha espátula tomamos una muestra de las células de la parte externa del cuello del útero y una muestra de la parte interna del canal endocervical. Estas muestras se extienden sobre un cristal y se envían al patólogo para que la analice. Esta citología no ha molestado, ¿eh? Luego pasamos a hacer la ecografía, nos valemos de la ecografía abdominal y de la ecografía vaginal. La ecografía abdominal la solemos utilizar cuando la mujer no ha tenido todavía relaciones o en personas ya mayores donde la ecografía vaginal puede ser muy molesta y nos permite ver la forma, el tamaño y la estructura del útero y de los ovarios. El útero tiene una forma típica de pera y tiene distintos tamaños según la edad de la mujer. En la pubertad es muy pequeñito, a partir de empezar con las reglas se hace un poquito mayor, lógicamente el máximo tamaño lo adquiere durante el embarazo, luego vuelve a involucionar y a tener un tamaño normal y por último en la menopausia vuelve a ser más pequeñito. Pero además la ecografía nos permite estudiar la parte interna, el endometrio, en sus distintas fases a lo largo del ciclo y esto va a ser muy importante en la unidad de reproducción. Además, nos permite ver distintas patologías que puede aparecer dentro del útero, como sería un pólipo. Este pólipo endometrial que está dentro del útero, para poderlo quitar, tenemos que utilizar el histeroscopio. Es un tubito finito que va unido a una cámara que nos permite ver el útero en su aspecto normal, con sus dos orificios de las trompas de falopio. Así sería como veríamos el pólipo, en este caso es pequeñito y se podría quitar sobre la marcha, pero otras veces es necesario pasar al quirófano. O bien podemos encontrarnos alguna anomalía del útero, como puede ser un tabique uterino, que puede ser responsable de abortos de repetición. Y también se puede quitar con este instrumento un poquito más grueso en quirófano, sin necesidad de cirugía. Otra cosa, un problema frecuente en muchas mujeres, son los miomas.
Los miomas son como, digamos, un conglomerado de fibras musculares del propio útero que pueden aparecer a distintos niveles. Pueden estar dentro de la cavidad uterina o pueden aparecer por fuera o pueden incluso aparecer en el cuello del útero. ¿Cómo se ven en la ecografía? Pues como unas masas más o menos sólidas de distintos tamaños. Si afectan a la cavidad uterina pueden provocar trastornos de regla y si lo que ocurre es que aparecen por fuera del útero y alcanzan gran tamaño, pueden provocar molestias bien lumbares, bien dolor pélvico, bien alteraciones urinarias porque comprimen la vejiga o estreñimiento porque comprimen el recto. Luego también nos permite la ecografía ver los ovarios, con su típica forma ovalada, con sus pequeños folículos en crecimiento y su folículo dominante, que será el que se provoque la ovulación. Esto durante la vida fértil de la mujer. Lógicamente en la menopausia los ovarios se hacen muy pequeñitos y dejan de tener esta función. Pero también podemos encontrar quistes en los ovarios. Algunos se quitarán solos, otros con tratamiento médico y otros habrá que entrar en quirófano. Los quistes pueden ser de distintos tipos. Pueden ser simples bolsitas de líquido, puede haber hemorragia dentro causando dolor, trastorno de la regla, pueden ser teratomas o quistes dermoides, que son como restos de tejidos embrionarios. Estos en algunas ocasiones se pueden malignizar y hay que quitarlos, o pueden ser quistes de chocolate o endometriomas que algunas veces son difíciles de distinguir de un cáncer. También nos permite la ecografía saber si estamos embarazadas, qué número de fetos tenemos o, en caso de que se haya producido un embarazo ectópico, dónde tiene lugar dónde tiene lugar el embarazo ectópico. Bien, después de la ecografía pasamos a la exploración de la mama. Yo siempre pongo a las pacientes con los brazos a ambos lados del cuerpo para hacer una primera inspección, luego les hago levantar los brazos para ver el contorno de la mama, que no se pierda, que no haya arrugas, que haya una cierta simetría. Siempre es normal tener una mama un poco más grande que la otra o una mama un poco más caída que la otra. Eso entra dentro de lo normal, no os asustéis si encontráis eso. Luego, con la palma de los 3 dedos centrales de la mano, hago la exploración de toda la mama en todos sus cuadrantes, incluida la cola de la axila, y por último la exploración de los ganglios axilares. La mama está formada por una serie de lobulillos que se unen, forman lóbulos más grandes. Está rodeada de grasa y estos lobulillos, su secreción la pasan a través de una serie de conductos hasta que terminan en el pezón. Y la forma de explorarla es con la exploración manual o bien con la mamografía, que es una radiografía de la mama, o bien con la ecografía, que se utiliza principalmente para saber si un nódulo es un quiste o es un nódulo sólido que necesita un poco más de estudio. Los trípticos que os voy a repartir sobre la autoexploración de la mama os podrán indicar cuándo debéis realizarla, cómo debéis realizarla. No es obligatorio, solo para aquella que quiera y siempre que no os cause una gran angustia el tocaros el pecho. Y también os pongo cómo debéis de realizar y cuándo debéis acudir. Aquí al final viene una serie de recomendaciones, pues si os notáis un nódulo, una secreción sanguinolenta, una serie de eczemas o de costras en la areola y el pezón, son los distintos signos y síntomas por los que debéis acudir a un especialista. Bien, vamos a hablar ahora de las molestias genitales más frecuentes, que son el picor, el escozor y la sensación de quemazón en los genitales. Muchas veces están provocadas simplemente por una irritación, bien por los jabones perfumados que utilicemos, bien por los detergentes, los suavizantes que utilizamos para lavar la ropa interior o por el propio material de esta ropa interior. Nosotros siempre vamos a recomendar el algodón porque además facilita la transpiración. También puede estar debido a distintos componentes del material con que está hecha las compresas o el salvailín. Y una causa frecuente de sequedad, o sea, de picor en los genitales, es la atrofia o sequedad, porque la mucosa, al volverse muy fina, pierde la capacidad de responder a determinados estímulos, la
las terminaciones nerviosas se hacen como más superficiales y por eso es por lo que causan el quemazón. Esta sequedad puede estar debida a distintos tratamientos, antibióticos, a los propios cambios hormonales de la mujer durante el ciclo, etcétera, y por supuesto con la edad. Luego hay otras causas que son las infecciones, que se pueden producir bien por cambios en la flora natural. Tened en cuenta siempre que la genital en la vagina tiene su propia flora, existen gérmenes normales en la vagina, que además son beneficiosos para nosotros porque nos evitan otra serie de infecciones. Cuando esa flora normal se altera por tratamiento antibiótico, por las duchas vaginales, por distintos geles o lubricantes que utilicemos, al cambiar la flora se favorece el crecimiento de gérmenes patógenos y es cuando se producen las infecciones. Por supuesto, luego están también las infecciones de transmisión sexual, pero es que además hay enfermedades como la diabetes, la del tiroides, enfermedades de la vesícula que pueden causar picor y escozor genital y también tener en cuenta algunas veces las lesiones pre y las lesiones malignas de la vulva que cursan con picor. Siempre que haya alguna lesión en genitales que no se cura con un tratamiento en 1 o 2 semanas hay que consultar porque igualmente hay que hacer una biopsia. Luego, otro tema que nos altera muchas veces es los cambios en el flujo vaginal. Tenemos que tener en cuenta que este cambia también con las hormonas durante el ciclo, de tal forma que una vez terminada la regla es muy escaso, cuando se produce la ovulación el flujo es más abundante, más elástico y transparente, y luego un poquito antes de la regla vuelve a ser más espeso, pero nunca va a ser maloliente, ni cantidad excesiva, ni de color feo, que son las características que hay que tener en cuenta para consultar, y sobre todo si se acompaña de fiebre, de molestias genitales, de molestias pélvicas o de aparición de lesiones de vesícula o de verrugas en la vulva. El tratamiento, lógicamente, dependerá, pues si se trata de una infección, se intenta que sea el germen responsable sobre el que se actúe. Si es por irritantes, habrá que cambiar los hábitos de vida. Yo nunca voy a recomendar las duchas vaginales, no es necesario hacer una limpieza vaginal, porque ya digo que cambia la flora natural y eso favorece a otros gérmenes. Y en caso de sequedad, sí se pueden utilizar pues, lubricantes, se pueden utilizar corticoides, hormonas femeninas, o sea, estrógenos, o se pueden utilizar antihistamínicos. Cambiamos de tercio y pasamos al suelo pélvico. El suelo pélvico, como su nombre indica, no es otra cosa que el suelo de la pelvis, que está formado por una serie de músculos que entre sí se enlazan y constituyen la base de la pelvis. Podéis ver aquí un dibujo de una pelvis, de la parte ósea de la pelvis, la zona lumbar, la zona del pubis, y estos músculos que tapizan la parte interna sería el suelo pélvico. Cuando estos músculos están sanos, sobre ellos apoyan los músculos los órganos de la pelvis, la vejiga, el útero y el recto, pero además se transmite sobre esos músculos el peso de los órganos abdominales, incluso la presión que se genera a nivel del tórax con la tos, por ejemplo. Y cuando están bien, pues todo eso se resiste perfectamente. Cuando esos músculos se debilitan, pensad en una bolsa de plástico cuando le metéis cosas. Se desfonda, ¿no? Pues igual le pasa a los músculos debilitados, no son capaces de aguantar ese peso y se vienen abajo, con lo cual todos los órganos que descansan sobre él pueden producirse un descenso de estos órganos o prolapso. ¿Cuáles son los factores favorecedores de esta debilidad de los músculos del suelo pélvico? Una característica muy importante es la genética, y eso es propio de cada mujer. Hay mujeres que tienen una mayor elasticidad que otras a nivel general de todo el cuerpo, y lo mismo le ocurre a nivel del suelo pélvico, y eso no lo podemos evitar. Luego sí podemos evitar, por ejemplo, el sobrepeso, la obesidad, que someten a los músculos a un sobreesfuerzo, los embarazos, los partos que provocan microtraumatismos en el suelo pélvico. No quiero decir que vayamos a evitar los embarazos, porque no, lo único que quiero decir es que en ese momento en que la mujer está embarazada es cuando tiene que empezar a reforzar su suelo pélvico para ayudarle a fortalecerlo. Evidentemente, si el niño pesa más de 4 kilos, peor, o si ha habido un desgarro durante el parto y no se ha suturado, pues también queda debilitado el suelo pélvico. Luego están los problemas respiratorios, los accesos de tos. Con cada acceso de tos es como un aumento de presión sobre los músculos, y es como un aumento de presión que los va debilitando. Luego hay enfermedades neurológicas en las cuales los músculos pierden su
su inervación, su estímulo nervioso, y se atrofian, se secan y no pueden responder. Y por último, la edad, porque bueno, lo mismo que otros músculos del cuerpo se aflojan, con la edad pues ese también. Cuando se produce ese desfondamiento que hemos dicho del suelo, pues con él se caen los órganos pélvicos y entonces vienen los prolapsos de útero, cuando es el útero el que desciende, el prolapso de vejiga, que nos lo podemos notar como un bulto en los genitales, o bien el prolapso de recto. Incluso en mujeres en las que ya se le ha hecho una histerectomía, lo que puede ocurrir es que sea la vagina la que se prolapse. En la mayoría de los casos, el tratamiento, una vez que ya está la vagina descolgada, será quirúrgico, pero antes podemos hacer otras cosas. Otra causa, otra consecuencia de la debilidad de los músculos del suelo pélvico es la incontinencia urinaria de esfuerzo, porque los músculos son incapaces de cerrar completamente la uretra cuando se produce un aumento de presión sobre la vejiga, como al reírnos, al toser, al saltar, al hacer algún esfuerzo. Estos músculos que están debilitados no pueden soportar esa presión y se produce el escape de orina. Bueno, ¿cómo podemos valorar el suelo pélvico? Normalmente lo hacemos durante la exploración ginecológica, porque vemos qué tamaño tienen los órganos, qué disposición tienen respecto al suelo pélvico, si están más altos o más bajos. Podemos explorar la fuerza de los músculos del suelo pélvico de distintas formas, haciéndole que tosa a la paciente, permitiéndole que contraiga uno u otro, enseñándole a contraer cuáles son los que hay que contraer, estudiando la sensibilidad con una torunda de algodón o con un toque suave y los reflejos vulvocavernosos del periné y de la vulva, y con otra serie de pruebas de provocación, como puede ser el colocar una pequeña torunda dentro de la vejiga y valorar la movilidad de la uretra, que nos puede indicar que esa uretra, al ser muy móvil, quiere decir que no tiene la sujeción suficiente, porque el músculo está también blando y por eso no se puede cerrar y por eso se escapa la orina. Entonces los tratamientos pasan en un primer lugar por los ejercicios del suelo pélvico, que yo os recomiendo que incluso antes de empezar a tener problemas con el suelo pélvico empecéis a hacer estos ejercicios, porque una vez que ya están los músculos flojos es más difícil recuperarlos, es más fácil empezar a reforzarlos desde el principio. Hay que tener tesón, hay que hacer ejercicios por la mañana y por la noche con varias repeticiones. Hay ejercicios que son de contracción corta, otros que son de contracción lenta, siempre coordinados con la respiración. Los músculos que hay que contraer se pueden aprender durante la exploración ginecológica, que nos van indicando este sí, este no, porque no se debe contraer los abdominales ni los glúteos, sino solo el suelo pélvico. Hay que hacer ejercicios de contracción de la vagina, en fin, todo eso se puede enseñar. Y luego lo que es muy importante es que esos ejercicios los integremos en nuestra vida diaria, que los podamos hacer mientras tomamos un café, vemos la tele, planchamos, estamos con el ordenador o cualquier cosa. Y sobre todo que los utilicemos cuando nos tenemos un acceso de tos, cuando hacemos ejercicio en el gimnasio, cuando pegamos un salto o cuando tenemos una gana irremediable de ir a orinar. En esos casos es cuando hay que hacer con más hincapié los ejercicios del suelo pélvico para evitar la incontinencia. Por supuesto, ya hay otros tratamientos, como son la colocación de electrodos para estimular los músculos del suelo pélvico, o bien ya pasar a la cirugía para reponer los órganos que se han podido prolapsar, o incluso colocar unas mallas para reforzarlo. Y ya está, esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención.